la segunda parte de esta primera jornada del Congreso Internacional Bases para la Reconstrucción de la Sociedad, Economía, Derecho y Tecnología. En este caso lo hacemos con el bloque o panel número 3, titulado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, herramientas normativas vinculadas con la Ley de Bases, panel que estará a cargo de la coordinación del doctor Leandro Chilier, Director Nacional de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación. Buenas tardes, les agradecemos nuevamente su presencia. Bueno, vamos a dar inicio al segundo bloque. Segundo bloque denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI. Herramientas normativas vinculadas con la Ley de Bases. Va a iniciar la exposición el doctor Miguel Nathan Lich, quien es el actual presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien va a exponer sobre el tema delegación legislativa. Doctor, muchas gracias. Hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, me dijeron que tengo 15 minutos. Mientras almorzaba estaba reflexionando cómo decir algo interesante, novedoso en 15 minutos, mientras me saco los nervios al comienzo de la locución. Y almorcé una pizza. Entonces, voy a tratar de innovar un poco y relacionar el régimen de la delegación legislativa con la pizzería Guerrín. Al menos así nunca creo que lo hayan escuchado tratar el tema. Me fui a Guerrín a comer una pizza y yo tengo algunas restricciones alimentarias, no por dieta, pues me deben ver y se deben dar cuenta que no estoy a dieta, pero algunas cosas no como por asuntos de religión. Entonces le dije al mozo, confío mucho en la pizzería Guerrín, tráeme la pizza que quieras, pero que no tenga jamón, por favor. Y tráeme una grande de 6 porciones. Había otro amigo que está ahí sentado en la segunda fila, es más así free, es casual, le dice, tráeme lo que quieras, tráeme lo que quieras, tráeme la pizza que quieras. Bueno, ahí tienen una distinción práctica entre lo que es delegación y reglamentación. En el primer caso, yo le confié, le di autoridad al mozo para que me trajera una pizza, pero no cualquier pizza, le determiné el tamaño, también determiné un poco el precio, porque nada más me podía traer una pizza grande de 6 porciones, y los gustos, podrá elegir entre todos los del menú, pero no va a poder traerme una pizza con jamón. En cambio, mi amigo dijo, tráeme lo que quieras, no lo limitó. Lo primero siempre se consideró posible, permitido dentro de los cánones constitucionales. Lo segundo se consideró prohibido porque era darle un cheque en blanco. Bueno, trasladado, en este caso sería el que está pidiendo el cliente sería el Congreso, el mozo sería el Poder Ejecutivo, que tomen a bien el ejemplo. La reforma de la Constitución innovó, ustedes saben, no voy a hablar ni de Delfino, ni de Cocha, ni de Moviel, ni nada por el estilo, porque me llevaría todo el tiempo de mi disertación, pero empieza con una frase muy llamativa y convocante que dice, se prohíbe la delegación legislativa. Entonces, muchos empezaron a cuestionar qué es lo que se terminó incorporando, qué es lo que se terminó prohibiendo. Entonces, en general, la doctrina se divide en dos. Unos que dicen que lo que se prohibió era aquello, una práctica que antaño estaba permitida y que a partir de ahora se tiene que ejercer dentro de los términos del artículo 76 de la Constitución. Volviendo al ejemplo de la pizza, nadie, ni el más alocado de los comentaristas, diría que la Constitución actualmente, aún dentro del artículo 76, permite hacer lo que dice mi amigo, tráeme la pizza que quieras. No, la Constitución no le permite al Congreso dar cheques en blanco. Pero la cuestión es el primer caso. Si ahora el artículo 76 está reglamentando la práctica mía de cómo pido la pizza. Si únicamente ahora la pizza la tengo que pedir por tiempo determinado, en razón de una emergencia o una materia administrativa y dentro de las bases. Hola, ¿cómo le va?
Se perdió el ejemplo de la pizza, no va a entender nada de que estoy hablando. Se va a pensar que están en un congreso de gastronomía. Y yo creo que no tiene nada que ver. La Constitución no vino a arreglar mi situación de que estoy pidiendo una pizza acotada en el límite. Es otra situación gastronómica la que vino a incorporar el artículo 76. Todos los que están acá me ven un poquito, me ven con una panza un poco prominente, ya incipiente, casi llegando a los 50 años. Y lo que le digo siempre a mi esposa, tengo que cambiar de vida porque así no llego. A los 60 subo las escaleras, me canso, etcétera, etcétera. De eso se trata un poco la delegación. Pero ya no de ir a pedir una pizza, sino de ir a un nutricionista y que cambie el estilo de vida. De eso se trata un poco el Instituto de la Delegación Legislativa, y esto tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, que es la ley de bases, de cambiar un poco el paradigma, para bien o para mal, sobre esas cuestiones no voy a entrar a opinar, pero es una delegación para cambiar las bases, el paradigma, de dejar de estar gordito a pasar a estar atlético, o de estar, no sé, de estar gordo a estar chupadito y lindo para ir a la playa en enero. Tampoco se dice, haz lo que quieras. También voy a ir al nutricionista y le voy a marcar unas bases, unas restricciones. Va a seguir latente la prohibición de comer pescado, comer jamón. También le voy a decir al nutricionista, pero mira, yo no puedo hacer una dieta de 1000 calorías porque me vuelvo loco. ¿Qué sería eso? Las bases. Y puedo estar a dieta un tiempo determinado, puedo estar tanta cantidad de meses. Después le decís al nutricionista, haceme la dieta que quieras. Pero ya no para una comida. Es para todas las comidas en general. Es para cambiar un estilo. Entonces, la pregunta que a veces se hace la doctrina, ¿qué es lo que ahora se está permitido respecto del artículo 76? ¿Aquello que estaba prohibido o aquello que se estaba prohibido o estaba permitido? No. El artículo 76 viene a establecer otro paradigma. Viene a establecer un régimen de delegación legislativa, pero no para una sola cosita, para la persona que va a ir a comer pizza. Es un régimen de delegación legislativa pensado en sentido más amplio. ¿Para qué es? Para cambiar de paradigmas, para cambiar de bases. Y las palabras no son incorporadas por casualidad o por antojo. Nosotros, todos los que estamos acá, creo que somos abogados, sabemos que teníamos otras voces jurídicas para el Instituto de la Delegación Legislativa. Se hablaba de la determinación de la política legislativa, de contornos inteligibles, pero en la doctrina argentina no se hablaba de bases. Bases es otra cosa. Y si dijo otra cosa, hay que repensar esa otra cosa. Esa es más o menos, no sé cuánto tiempo me quedaría de locución. 5 minutos más. 5 minutos más. Y voy a seguir en esto de la gastronomía, incorporando cuestiones que, por ejemplo, estas cuestiones que nos estamos debatiendo también se están debatiendo en los Estados Unidos. Este año salieron 2 fallos muy importantes, que es Loper Bright y un caso que se llama Cherkesy, que vinieron a cambiar un famoso caso que se llamaba Chevron. Voy a simplificarlo como todo lo que estoy diciendo. Los que no me conocen deben decir, ¿de qué viniste a escuchar? Vine a hablar de comida y la pizza de Guerrín. Pero Chevron era el caso donde le decías al mozo, tráeme algo rico, a la autoridad administrativa, tráeme algo rico. Y el mozo determinaba por su expertise o por su sapiencia, o era el omakase, si uno le gusta, quisiera hacerse el refinado y le gusta ir a comer sushi, le decía al omakase, haceme algo rico. Y el omakase, con su experiencia, la agencia administrativa, te terminaba haciendo el menú, te traía el plato. Eso es un poco lo que hace el Poder Ejecutivo con la reglamentación. Todo este tema, esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo está en revisión en los Estados Unidos. Hay un movimiento muy fuerte que dice no. La pizza, lo que sea, lo tiene que determinar el cliente. Y la persona que está a cargo va a tener que trabajar como si fuera un McDonald's. Yo tenía un amigo que rompía la economía de McDonald's, era de la colectividad como yo, y vieron que está ¿cómo se llama? El Big Mac. Sacar el queso, no hacer el queso con la carne, rompía toda la cadena de producción. Un poquito lo que quieren en Estados Unidos, los que están en contra de este movimiento de la delegación, es esto, que el Ejecutivo casi funcione como un autómata. Volvernos un poco a los tiempos decimonónicos. Pero Chevron era esto, confiar un poco en la autoridad administrativa, decir, elegí lo que te gusta, elegís vos,
Y el juez, cuando le toca la revisión, salvo que le traiga una pizza de, no sé, de dulce de leche con mozzarella, no iba a interferir en el criterio del órgano de selección. Hay todo un movimiento en contra de la delegación legislativa, que para mí es inconcebible porque es necesaria, y acá lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, que es necesario darle herramientas a los ejecutivos para transformar la realidad, que dice, no, ahora yo soy juez, yo tengo la experiencia y es un asunto, yo soy la última palabra para decir qué es rico y qué no es rico. Y te voy a sustituir, no solamente cuando traigas un plato que me resulte irrazonable. ¿Y qué se invoca para determinar esto? Lo paradójico del caso. Se invoca doctrinas de Marbury versus Madison. Volvemos a los tiempos, al 1800. Es increíble, pasaron 200 años y siguen discutiendo lo mismo. Bueno, eso es el problema de Estados Unidos. A mí me preocupa en Argentina, la realidad, cuando se trató la ley de bases, hay muchas cuestiones que empiezan a decir, no, la delegación legislativa, infames traidores a la patria, artículo 29 de la Constitución. Bueno, muchachos, hay un trecho muy largo entre lo que es la gestión diaria y lo que ustedes están interpretando de las normas constitucionales. En definitiva, volviendo al caso de la pizza, entre la voluntad de querer comer una pizza y el mozo que hace la pizza están haciendo un trabajo de igual naturaleza. ¿Qué están definiendo? El tamaño de la pizza. Y cierro con esto, ¿me quedan 3 minutos? Sí. Ayer tomé examen en la universidad, normalmente les dejo elegir tema, uno de los alumnos eligió reglamento ejecutivo, venía ahí medio flojé, le digo, bueno, decime el caso más importante, el primero que se conoce, bueno, Delfino, muy bien. Contamos un poquito Delfino, todos empiezan contando la historia. Nadie se levantó hoy a la mañana y estudió el caso Delfino, pero se debe tener una idea de que Delfino resolvió una cuestión, le permitió al Poder Ejecutivo legitimar un reglamento de prefectura porque reglamentaba una cuestión de menor detalle e importancia. Estaría bueno volver a repasar ese caso, porque si hoy se presentase un caso como Delfino, yo firmo acá con los ojos cerrados que el 99% de las personas, si no conocieran ese precedente, lo declararían inconstitucional a la luz de cómo piensan la delegación legislativa. ¿Qué era Delfino? Una ley que directamente había establecido, casi sin base, sin determinación, le dijo al prefecto, reglamentar las infracciones. Y hasta las multas de 100 pesos o 50 las podés aplicar vos y no un juez. La persona que lo condenaron, un alemán que siempre dice que son muy prolijos, tiró basura por el barco, lo sancionaron y planteó ante la Corte Suprema, dijo, bueno, esto me están imponiendo una multa, me están imponiendo una norma penal, la norma penal no fue legislada por el Congreso y el juez que me la aplicó es un funcionario administrativo. Cuestión federal concedida, la Corte resuelve. Y está bueno que se repase Delfino, porque dice algo muy lógico, dice, la verdad, la línea entre la legislación y la reglamentación no existe. El que te la viene a decir que nadie la pudo trazar. No se sabe, porque en definitiva es la misma pizza. Y son actividades de igual naturaleza. Y acá se dio una autorización general para hacer, no es que se le dijo, hacé lo que quieras, le dijeron, bueno, hasta tanta multa podés aplicarla vos y sancionar transgresiones, sí, no cualquier transgresión, no un homicidio, sancionar transgresiones al régimen de navegación. Pero no había mucho más contornos. Y en un marco del régimen ese que inclusive contemplaba penas de arresto. Hoy nadie avalaría con lo que nos quedó en el tintero de las universidades, que repetimos y nos comen la cabeza, detalles y pormenores. No era un detalle y pormenor Delfino. Una norma muy amplia, muy amplia. A nadie se le ocurrió en 1927, creo que fue, decir, infames traidores a la patria, los que reconocieron eso. Tampoco en Delfino se empezaron a hablar si era la naturaleza penal, de la infracción. Era cuestión de sentido práctico. El Congreso no se iba a poner a sancionar qué cosas se tienen que hacer en la navegación, porque no tienen la menor idea el Congreso de esa cuestión. ¿Confía en quién? En el mozo. El mozo que va a saber, que conoce el menú y va a saber elegir. Bueno, no sé si fui... Estamos en tiempo como... Perfecto, como bueno, gracias por escucharme. Bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le damos paso a la doctora Mariana Loza, que
quien es la directora nacional de la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación. La doctora va a exponer sobre el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en el RIGI. Bueno, adelante, doctora. Muchas gracias. No sé si voy a poder seguir con tan entretenido con el ejemplo de la cuestión culinaria. Sí, sin embargo, voy a decir que cuando, bueno, se da por sentado que cuando uno dice, ok, soy argentina, buenísimo, qué buena carne, qué rico se come allá la carne. Y yo en lo personal, por cuestiones de convicción o de salud, busqué alternativas a la carne y hoy un poco vengo a compartir con ustedes justamente mecanismos alternativos de solución de controversias a lo que es el sistema judicial o al resolver las controversias en las cortes judiciales. Y esto es un poco también lo que, bueno, el RIGI propuso, ¿no? Un poco por qué me toca también hablar de esto, y esto no va a sorprender, es que efectivamente en la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales, el equipo de internacionales es el equipo que tiene a su cargo en forma exclusiva el trabajo que tiene que ver con la representación de la Argentina en los arbitrajes de inversión, que son aquellos arbitrajes internacionales entre el Estado Nacional e inversores extranjeros, y también tenemos participación en algunos otros arbitrajes de tipo contractual entre el Estado Nacional y partes privadas, arbitrajes de tipo contractual en donde lo que se discute justamente es el contrato o el derecho doméstico, que por tener alguna, digamos, por ser de relevancia institucional o económica la disputa en cuestión, la Procuración también allí asume representación o tiene un involucramiento importante. Y justamente, digamos, el RIGI lo que vino a proponer, y no voy a meterme en sí con lo que, digamos, el régimen en sí de incentivos tributarios, aduaneros o cambiarios que propone el RIGI, porque eso, digamos, el siguiente expositor va a estar hablando del tema. Sí, simplemente mencionar que el RIGI justamente propone un esquema de incentivos de una duración de 30 años, es decir, hay una garantía en esa relación entre el Estado y el privado de mantener durante 30 años ese régimen de incentivos. Y como toda relación que dura en el tiempo, obviamente está abierta a que se generen desavenencias, por así decirlo, y la ley 27744 y su decreto reglamentario, el 749 de este año, establecen justamente qué es lo que va a ocurrir o cómo se van a resolver esas controversias que eventualmente surjan entre el privado y el Estado Nacional, en particular entre el vehículo de propósito único, el BPU, adherido al RIGI, y el Estado Nacional. Al momento en que el BPU vaya a adherir, a solicitar adhesión al RIGI, va a tener que hacer una serie de consideraciones de cómo quiere o cómo piensa que esas controversias, sea que surjan en algún momento de esos 30 años, se van a resolver, y el Estado, cuando en el acto administrativo que acepte o autorice la adhesión de ese BPU, también va a tener que hacer algunas consideraciones, y eso es un poco lo que aquí me propongo compartir con ustedes. ¿Qué alternativa justamente al sistema judicial propone el RIGI? Este es el artículo 221, que en su párrafo segundo establece 3 alternativas vinculadas al arbitraje. Todas estas justamente son mecanismos, digamos, 3 alternativas, mecanismos alternativos a, como decía, a la resolución de controversias mediante el sistema judicial. Todos, digamos, estamos en la misma página cuando entendemos que, en principio, la jurisdicción natural a la que se somete el Estado Nacional es al de las Cortes argentinas. Así está por normas constitucionales, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación también lo confirma. Salvo que existiera una ley habilitante al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda prorrogar jurisdicción, tanto cuando lo hace en favor de jurisdicción de cortes domésticas extranjeras como en favor del arbitraje. Por eso, acá, cuando tenemos que la ley 27741 brinda esa autorización legal para que el Poder Ejecutivo justamente pueda ofrecer ese abanico de alguna de estas 3 alternativas de arbitraje. Estas 3 alternativas son
Por un lado, el reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje de 2012. La Corte Permanente de Arbitraje es una institución que ha generado sus propias reglamentaciones y que pueden ser utilizadas esas normas procesales en un arbitraje, y también presta servicios de Secretaría de Administración. La CPA es conocida históricamente por ser una entidad pensada para resolver controversias entre Estados, pero es cierto que ya desde hace varios años también el Estado, cuando tiene controversias con privados, recurre a la CPA, incluso los privados también hoy día. La segunda alternativa es la del arbitraje regido por las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, de la CCI. También es una institución muy reconocida. Históricamente ha sido reconocida por justamente generar reglas procesales arbitrales y prestar servicios también de Secretaría y Administración en los arbitrajes para disputas entre privados, pero también desde hace ya varios años se ha abierto y mucho también el Estado lo utiliza en lo que son controversias de tipo contractual cuando las tiene con algún privado. Y la tercera alternativa que vemos es la del arbitraje CIADI, sea por el convenio CIADI o mecanismo complementario. No voy a entrar en cuál es la distinción entre estas, es muy finita. Pero básicamente cuando hablamos de arbitraje CIADI, uno ve que para lo que se utiliza en términos generales es para aquellos arbitrajes que llamamos de inversión, que es donde un inversor extranjero demanda a un Estado, y lo que se discute en términos generales allí es si el Estado ha incumplido o no con sus obligaciones internacionales, es decir, obligaciones que están en tratados bilaterales de inversión. Igualmente en el CIADI es posible también que controversias que son contractuales entre el Estado y el inversor extranjero sean resueltas a través del arbitraje CIADI. Esas hoy por hoy son las menos, pero podría ser que a través del RIGI podríamos llegar a esa alternativa. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de arbitraje CIADI, a diferencia de las otras dos primeras opciones, en el arbitraje CIADI estamos hablando de controversias entre un Estado y un inversor extranjero. Tiene que estar ese elemento de extranjería, sea porque el inversor es extranjero o eventualmente el inversor es nacional, pero se lo considera en ciertas situaciones como extranjero. De hecho, la ley 27741 permite justamente que, si bien es el BPU el que va a estar involucrado en el arbitraje, si detrás del BPU solamente tenemos intereses nacionales involucrados, ese BPU va a poder elegir entre cualquiera de las tres alternativas, pero si detrás del BPU tenemos involucrados nacionales extranjeros, la elección se va a limitar a las opciones B y C. La ley define, la reglamentación define qué es lo que se entiende por un nacional extranjero. Básicamente van a ser aquellas personas humanas que no tengan nacionalidad argentina, con lo cual acá cualquier doble nacional queda eliminado, o personas jurídicas que no estén constituidas en la Argentina. Ese carácter de extranjero lo van a tener que tener tanto digamos, el BPU como sus accionistas, socios o miembros de la UTE o de los contratos asociativos, al momento en que la medida que se considera digamos, en violación del RIGI se produjo, y también cuando se inicia el arbitraje. Ahora, fuera de esos tres mecanismos que están en el segundo párrafo del 221, el 221 también prevé en último párrafo, en el párrafo 4, la posibilidad de que el Estado Nacional pueda acordar con el BPU también otro tipo de mecanismos alternativos. Y de hecho la reglamentación, el decreto reglamentario, ya prevé una alternativa a opción a la que puedan elegir acceder el BPU, y que es el panel RIGI. El panel RIGI es un panel que se piensa, también, digamos, otro de los panelistas aquí va a estar hablando de los paneles, de los dispute boards o paneles técnicos. Está pensado más como un panel técnico, no tanto como un arbitraje. Se supone que la controversia, cuando es un poco más acotada, tal vez no tan compleja, e incluso se puede resolver sin necesidad de tanta presencia jurídica, sino más bien técnica. El panel RIGI justamente está pensado para ello. Se piensa en un esquema de un mecanismo de solución que incluso sería más ágil, más rápido que un arbitraje.
En cualquier caso, más allá del panel RIGI, podrían entrar por la opción esta del párrafo 4 del artículo 221 otros mecanismos que pudieran acordar, como una mediación, conciliación, investigación, o incluso otro tipo de arbitraje distinto de los 3 que mencionábamos hace un momento, que están en el párrafo 2. Todo eso podría llegar a acordarse haciendo uso del último párrafo de este artículo 221. Ahora, ¿qué tipo de controversias son justamente las que se pueden llevar a estos mecanismos de solución de controversias? Bueno, las controversias vinculadas a la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del régimen, o aquellas relativas al uso, goce, cese y o ejercicio de los derechos, beneficios o incentivos obtenidos por el BPU y también por los adquiridos por los socios, accionistas o miembros del BPU. Con lo cual, aquí un poco, digamos, empieza la tensión de, ok, ¿quiénes entonces pueden empezar un arbitraje CIADI? ¿Por qué? Porque si en realidad pueden reclamarse por los derechos de los que están detrás del BPU, ¿cómo funciona eso con que el BPU es el que avanza sobre el arbitraje y no son parte en el arbitraje ni los socios, ni los accionistas, ni los miembros de la UTE o los contratos asociativos? Bueno, es claro también de la normativa en la ley que es solamente el BPU el que va a iniciar el arbitraje y entonces lo que va a requerir es que el BPU con sus integrantes internamente desarrollen todos aquellos instrumentos necesarios para armar esa estructura de tipo societario que les va a permitir a que el BPU, siendo que es básicamente el que va a estar manifestando el consentimiento, eligiendo el tipo de arbitraje que se va a iniciar y es el que va a ser la parte en el arbitraje con el Estado, va a tener que el BPU armar su estructura societaria de modo de poder ese BPU poder estar reclamando, por ejemplo, por medidas que no afectan en sí al BPU, sino a los socios, accionistas o los miembros de la UTE. ¿Quiénes entonces aquí, digamos, acá hay algo un poquito más gráfico si se quiere? Veíamos entonces las partes en el arbitraje, BPU y Estado Nacional, y quienes dan el consentimiento justamente son BPU con los socios y accionistas y el Estado. El BPU con socios y accionistas da su consentimiento al arbitraje al momento de adherirse al régimen. Por eso es que yo digo, de solicitar la adhesión al régimen. Por eso es importante que antes de ese momento se haga todo este análisis sobre, digamos, las cuestiones de cómo eventualmente se van a resolver esas controversias. Y el Estado Nacional, cuando manifiesta su consentimiento en función de lo que le propone el BPU, al momento de emitir el acto administrativo, aceptando la adhesión del RIGI. Recién en ese momento, cuando el Estado acepta la adhesión del BPU al RIGI y por lo tanto acepta, brinda su consentimiento al arbitraje, recién ahí se perfecciona el consentimiento al arbitraje, se produce el contrato arbitral y de ahí en adelante se producen los efectos de la cláusula arbitral. Muy sucintamente, ¿cuál es el proceso para iniciar un arbitraje? Es la hora de la siesta, creo. Se notifica la disputa, comienza un periodo de negociaciones amistosas, esto lo prevé la propia ley, con lo cual no hay oportunidad de salirse de esto. Transcurren esos 60 días de negociaciones amistosas, puede ser que la disputa quede resuelta. Si la disputa no queda resuelta, recién ahí el BPU entonces va a poder efectivamente elegir alguno de esos mecanismos que ya había manifestado el consentimiento cuando adhirió al régimen. Puede ser que en ese momento, transcurridos, digamos, esos 60 días o más, el BPU no decide activar el arbitraje. Si no decide activar el arbitraje y transcurren 180 días y no se extendió el plazo de negociaciones o el BPU no inició el arbitraje, pero tampoco mantiene la disputa, la reglamentación lo que establece es que en ese caso el Estado da a entender que en principio, no que ha desaparecido la disputa, pero como no sigue habiendo una manifestación del BPU de que efectivamente se quiere continuar con, o negociaciones o ir al arbitraje, si transcurrió 180 días no pasa nada de eso, lo que la reglamentación dice es hay que volver a iniciar otros 60 días de negociaciones amistosas para luego recién ahí poder ir al arbitraje.
¿Qué puede reclamar, qué pueden las partes reclamar en el mecanismo del 221? Bueno, el BPU podrá reclamar daño emergente, dice la reglamentación, lucro cesante, eventuales afectaciones a la ecuación económica financiera, y el Estado Nacional también tiene la capacidad de poder reconvenir, contrademandar si hubiese sufrido algún tipo de daño, por lo tanto pedir reparación. Algunas cuestiones ya últimas digamos, que establece con un poquitito incluso más de detalle la reglamentación, pero aquí están mencionadas las disposiciones de la ley, es que en cuanto a la sede del arbitraje, cualquiera sea de las opciones que se elijan, de las tres que poníamos ahí digamos, en el 221 inciso 2, la sede la va a definir el tribunal arbitral. Esa sede será fuera de la Argentina, o básicamente podrá ser, dice la reglamentación, fuera de la Argentina. Si las partes quisieran incorporar a la sede o un arbitraje con sede en Buenos Aires, lo podrían hacer a través del 221 párrafo cuarto. Esta cuestión de la sede solamente toma relevancia cuando el arbitraje es SI o CPA, porque en el arbitraje CIADI la sede no tiene ningún efecto sustancial. Y lo importante acá es tener en cuenta que la sede en realidad no va a definir el lugar de las audiencias, aun cuando la sede del arbitraje fuese fuera de la Argentina, las audiencias podrían seguir celebrándose en la Argentina, cosa que a veces puede tener mucho sentido porque eventualmente mucha de la evidencia puede estar aquí. Y sí, la sede básicamente es importante a los efectos de los eventuales recursos que se tengan contra un laudo. Constitución del tribunal, hay alguna cuestión muy particular respecto de la nacionalidad. Se establece que cuando hay involucrados nacionales extranjeros, los miembros del tribunal no podrán ser ni nacionales argentinos ni nacionales de la mayoría de los socios o accionistas del BPU. Alguna cuestión, dos cuestiones muy chiquititas finales y ya voy terminando. Entonces, una cuestión tiene que ver con el tema de los costos. Básicamente las costas van por su orden, cada uno se hace cargo de sus propios costos, salvo una única excepción, y que es que el BPU tiene la posibilidad de iniciar el camino de un mecanismo arbitral, desistir e ir a otro mecanismo arbitral, sea otras reglas u otro mecanismo de solución de controversias. Si el BPU hiciera eso, al momento de desistir, el primer procedimiento tiene que desinteresar al Estado. Y sí, este esquema permite el financiamiento de terceros cumpliéndose ciertos requisitos de información. Lo último relevante, sí, es la relación que hay entre el arbitraje bajo el RIGI y el arbitraje bajo los tratados bilaterales de inversión, porque podría llegar a haber una situación en donde esto coexistiera. El RIGI prevé que los incentivos que adquiere el BPU o sus socios o accionistas son considerados inversión protegida bajo los tratados bilaterales de inversión. Esto no necesariamente significa que una medida violatoria del RIGI va a constituir una medida violatoria de los tratados bilaterales de inversión. Tendrá que darse todos los elementos necesarios para que lo segundo ocurra. Pero bueno, es un frente ahí del cual obviamente vamos a tener que estar un poquito atentos. Con eso básicamente es un pantallazo de lo que es arbitraje en el RIGI. Muchas gracias, doctora Loza. A continuación, le damos paso al doctor Jerónimo Rocha Pereira, quien es abogado especializado en Derecho Administrativo, Regulación Económica y Seguros. El doctor va a exponer sobre aspectos centrales del régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI. Bueno, bárbaro. Adelante, muchas gracias. por favor. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Procuración del Tesoro y en particular al doctor Rodolfo Barra y a Marco Serrano, también hacer extensiva este agradecimiento a las autoridades de la Escuela de Abogados del Estado y además a las distintas entidades que han adherido a esta iniciativa y que han permitido desarrollar un espacio de conocimiento y de debate sobre cuestiones tan interesantes para nuestro derecho administrativo y para nuestro país en general. El tema que tengo para desarrollar esta tarde está vinculado a los aspectos centrales del régimen de incentivo de grandes inversiones,
que como ustedes saben se encuentra regulado en la conocida Ley Bases, que conjuntamente con el Decreto 70-2023 son los pilares fundamentales de la política económica de este gobierno, que está orientada básicamente a un régimen de libertad económica, a un régimen de desregulación económica, como uno de los tantos ciclos que hemos tenido en nuestro país, en donde el derecho administrativo se tiene que terminar ayornando y tiene que terminar adecuándose para poder darle la necesaria contención jurídica a las distintas propuestas que se van haciendo. Como ustedes saben, el RIGI es un régimen de fomento que implica en los hechos una ayuda, un régimen especial que desarrolla el Estado para promover un determinado sector, una determinada actividad y darle una promoción para estimular el desarrollo de inversiones, por ejemplo, en este caso. Y básicamente los aspectos centrales que se analizan al momento de evaluar la conveniencia o no de entrar en un régimen de estas características, que lo hacen los bancos de inversión, los inversores extranjeros, los inversores nacionales, obviamente, básicamente son dos aspectos centrales. Los aspectos económicos, obviamente, que tienen que ver concretamente con cuáles son los beneficios económicos que se van a obtener de adherir a un régimen de estas características, cuáles son las condiciones que se les va a imponer, los requisitos y las obligaciones que van a asumir al momento de adherir. Por otro lado, cuál es la vigencia y cuál es el plazo. A ver, ¿cómo es esto? Ahí está. Bueno, es fácil, uno para adelante y chao. Bueno, y finalmente en los aspectos económicos está vinculada la vigencia, cuál es el plazo, porque en definitiva el proyecto de inversión que se va a desarrollar requiere de conocer el marco económico y el plazo, que es el reconocimiento o el repago de la inversión que se va a hacer, si es suficiente o no, en función de la envergadura de la inversión que se va a aportar en un determinado régimen de estas características. El otro aspecto fundamental está vinculado precisamente a los aspectos económicos, porque por más que tengamos aspectos jurídicos, porque por más que tengamos beneficios económicos de gran importancia, un aspecto central que se hace en el análisis, sobre todo en países como el nuestro, tiene que ver precisamente con los aspectos económicos. Y ahí entra a jugar un poco lo que es la naturaleza jurídica del régimen, cuáles son los principios que van a ser aplicables, cuáles son las garantías y los mecanismos de estabilidad que establece el régimen para precisamente otorgar la necesaria seguridad jurídica que tiene que tener este tipo de inversiones. Y naturalmente, además, los mecanismos de solución de controversias, que como señaló la doctora en la exposición anterior, es bastante complejo y bastante completo y que resulta muy importante a la hora de evaluar este tipo de proyectos. Yendo puntualmente a los aspectos económicos, que los vamos a reseñar brevemente, el RIGI está orientado básicamente a 8 sectores, que son los sectores por ahí más importantes de nuestra economía o los sectores que requieren mayores inversiones o que están subexplotados. Muchos de estos sectores tienen ya inversiones que se vienen realizando aún sin RIGI, tales como minería, petróleo y gas y energía. Pero claramente en estos sectores hay una subexplotación de los recursos de nuestro país y para poder desarrollarlos de una manera adecuada se requieren de importantes inversiones. Y esas inversiones van a venir obviamente solo en el caso que exista un régimen jurídico que de alguna manera, régimen jurídico y una promoción económica consecuente, que de alguna manera les dé la necesaria contención y que les permita desarrollar de una manera adecuada una inversión. Fíjense ustedes, como señalaba la doctora, este régimen va a tener una vigencia de 30 años, con lo cual la estructuración jurídica que tiene que tener esto tiene que darle la necesaria contención para poder viabilizar estas inversiones. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos alcanzados? Bueno, como señalaba la doctora recientemente, los sujetos alcanzados es un vehículo de proyecto único. ¿Qué es un vehículo de proyecto único? Es una entidad jurídica que puede ser una sociedad, puede ser una sucursal, puede ser una unión transitoria o un contrato asociativo. El caso característico es el del consorcio, por ejemplo, que esto le da una gran flexibilidad para desarrollar inversiones de manera conjunta entre varias empresas
y poder desarrollar un proyecto conjunto, no teniendo que recurrir a una estructura societaria un poco más rígida, y que las empresas a nivel internacional están muy acostumbradas a este tipo de instrumentos. ¿Cuál es la condición del BPU? La condición es que tenga un objeto único y exclusivo y que desarrolle exclusivamente su actividad para la cual ha adherido al régimen y que es la gran inversión precisamente. ¿Y qué es una gran inversión? Una gran inversión es aquella que se realiza en alguno de los sectores, a través de los sectores alcanzados a través de un BPU, que tiene una inversión mínima de 200 millones y que de 200.000 millones de dólares, y que a su vez tiene la necesidad de aplicarse dentro de los primeros 2 años hasta un 40% de esa inversión. Yendo específicamente a cuáles son los beneficios y los incentivos al amparo del régimen, podemos señalar que son 3 básicamente: los tributarios, los aduaneros y los cambiarios. Para no extendernos, vamos a hacer una mención brevemente de cada uno de ellos, de los más importantes. En materia tributaria y en particular lo que es impuesto a las ganancias, tenemos una alícuota reducida del 25%, cuando la normal es el 35%. Tenemos un mecanismo de amortización acelerada de los bienes que se aplican al proyecto. La posibilidad de absorber quebrantos impositivos sin ningún tipo de restricción temporal, incluso al cabo de 5 años es posible esos quebrantos impositivos trasladarlos o cederlos onerosamente, obviamente, a terceros. La posibilidad, además, de aplicar el 100% de lo que se paga en concepto de impuesto al cheque, débitos y créditos, a lo que es el pago de impuesto a las ganancias, como una aplicación directa, no como un costo, sino como una deducción directa de impuesto a las ganancias. En materia aduanera, los beneficios son muy evidentes porque tanto en lo que se refiere a la importación como en la exportación hay una prácticamente, diría yo, libertad total para importar, para exportar, todo lo que se refiere a bienes y servicios relacionados directa y exclusivamente con el proyecto Gran Inversión, mediante el cual se adhirió al RIGI. Incluso, más allá, en materia de importación hay una exención de derechos, tasas y todo tipo de costos asociados a esas características, y lo mismo sucede cuando hablamos de exportación, pero eso se alcanza recién al cabo de los 3 años, no al principio cuando se adhiere, sino al cabo de los 3 años. La realidad es que no tiene ninguna incidencia porque, en definitiva, un proyecto a 30 años y hasta que se hace la inversión y se logra producir o prestar el servicio adherido al régimen, esos 3 años pasan muy rápido. Otro aspecto no menor para la cultura jurídica aduanera nuestra tiene que ver con que se elimina todo tipo de cepo, cupo, restricción a la importación, exportación, licencias no automáticas, bueno, todos esos instrumentos jurídicos, financieros, como fuere, desaparecen y no existen más. Hay una, como decía, una libertad prácticamente total de importación y exportación. Y finalmente, en materia cambiaria, hay una posibilidad concreta al cabo de los 4 años de disponer libremente de los recursos obtenidos en el marco de las exportaciones que se realicen. Hay todo un proceso de segmentación que se va liberando porcentajes que se van pudiendo utilizar libremente durante los primeros años, pero al cabo de los 4 años la disponibilidad de los recursos provenientes de las exportaciones son de libre disponibilidad. Obviamente con esto se pueden pagar dividendos, hacer inversiones afuera, etcétera. Bueno, como pueden ver, los aspectos vinculados a la parte económica, el análisis económico es realmente satisfactorio. Esto ha generado un gran interés en la comunidad internacional, obviamente en nuestro país también hay grandes expectativas con esto, pero bueno, el análisis, como dijimos, debemos hacerlo en 2 partes, por un lado la parte económica y por otro lado la parte jurídica. Habíamos hablado de cuál era un poco la noción conceptual de este régimen de incentivo, o un poco cuál es la naturaleza jurídica, y como veníamos señalando, se trata de un régimen de fomento, que es un régimen de carácter excepcional y exclusivo, que le da determinadas ventajas a determinados sectores y a determinadas actividades de la economía. De alguna manera, esto lo que plantea es
una situación diferencial respecto de un sector de la economía con respecto al resto de los sectores de la economía, con lo cual hay una eventual posibilidad de una violación al principio de igualdad. Entonces acá nos encontramos con el primer test, el test de constitucionalidad que hay que hacer para analizar si para analizar si este mecanismo es constitucional o no. Para eso tiene que ser razonable y proporcionado. En la medida que nosotros nos encontramos en un país que tenemos una alta regulación, tenemos impuestos muy elevados, tenemos restricciones para importar, para exportar, para acceder al mercado libre de cambios, es decir, a la generación de divisa, a la imposibilidad de enviar los dividendos o las remesas al exterior vinculados de la producción que se realiza en el país. Bueno, todo eso hace que sea prácticamente imposible que las inversiones que se pretenden obtener para los sectores en los que estamos hablando, de alguna manera, al menos en la magnitud que se requieren para hacer una explotación acorde a lo que tenemos en los distintos países de la región, sería, si no, imposible. Con lo cual, en este contexto, el RIGI se erige como una alternativa razonable y proporcionada dentro de lo que es el resto de la economía. Fíjense ustedes que nuestro riesgo país actualmente está en 800 puntos básicos, 750 más o menos, y el resto de la región lo tiene entre 90 y 150, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, etcétera. Con lo cual, la diferencia es abismal y hay que crear un régimen diferencial para que las inversiones internacionales puedan venir acá y tengan una especie de isla, al menos artificial, para desarrollar este tipo de inversiones. En cuanto a la naturaleza jurídica, bueno, mucho se ha hablado de esto, en cuanto a la naturaleza jurídica de los regímenes de promoción. Se ha señalado por un lado que es de carácter contractual, por otro lado que es de carácter reglamentario. Por mi parte, y yendo ya un poco al final de la exposición, no coincido con ninguna de las dos posturas. A mí me parece directamente que un régimen de estas características y de esta magnitud directamente es un régimen que está encuadrado en lo que se denominan los derechos adquiridos. Tengan en cuenta ustedes que esto es un régimen que proviene o que está consagrado por una ley formal del Congreso que establece claramente los derechos y garantías y que una vez que el particular decide adherir al régimen y el Estado le acepta esa adhesión, a mi criterio directamente lo que sucede es que se produce un derecho adquirido a ese régimen que se incorpora como un derecho de propiedad y a partir de esa incorporación como derecho de propiedad pasa a estar protegido por los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Si nos embarcamos en tesis como la contractual o como la reglamentaria, podemos caer en alguna simplificación que tratamos, que en principio parece que es conveniente, pero que después genera bastante inseguridad jurídica porque considerar esto un derecho, un contrato, después empezamos con los problemas de qué principios se aplican, el ius variandi, el régimen exorbitante, etcétera, y no hace más que generar discusiones y conflictos innecesarios. El aspecto... Finalmente, para hablar de la estabilidad y las garantías, varias hemos señalado a lo largo de esta charla, pero la ley con una redacción muy particular desde el punto de vista de la técnica legislativa no es... a mí me gusta porque en definitiva lo que trasluce o lo que trata de demostrar permanentemente es cualquier situación para tratar de proporcionar seguridad jurídica. Incluso, por ejemplo, obviamente estos regímenes tienen una estabilidad tributaria por estos 30 años y todo el mundo entiende que es una estabilidad tributaria, pero la realidad es que cuando uno ve la ley va a regular cuestiones casuísticas, puntuales y específicas sobre supuestos conflictos que se pueden plantear en el futuro precisamente para evitar que esos conflictos emerjan o para darle la suficiente contención a esos conflictos. Es de alguna manera una norma que tiene mucha regulación y que tiene una técnica legislativa bastante particular. Incluso hay un artículo que es muy llamativo, que establece que cualquier norma u acto o hecho del funcionario del Estado que altere, restrinja, obstaculice o lo que fuere algún derecho adquirido al amparo del RIGI va a ser nula de nulidad absoluta y le ordena al Poder Judicial que deje sin efecto de manera inmediata esa norma. Es decir, claramente lo que han tratado de ir haciendo es dar la mayor seguridad jurídica y la mayor credibilidad para poder desarrollar estas inversiones.
Bueno, a mi modo de ver, este régimen, y ya concluyo, este régimen claramente, desde el punto de vista económico, es muy conveniente, desde el punto de vista jurídico reúne las condiciones necesarias. Falta un riesgo oculto, obviamente, que es el riesgo político. En un régimen de tranquilidad política debería ser muy auspicioso este régimen. Y en la actualidad hay 7 u 8 proyectos por aproximadamente 8.000 millones de dólares de monto de inversión, pero... Sí, pero pero ahí tenés mezcla entre los que fueron presentados y otros que tienen expectativas. Las expectativas son eso. Algunos están presentados ya, que serán unos 8.000, 10.000, y las expectativas están alrededor de 50, 60, 70.000 millones de dólares. O sea, que si esto más o menos funciona, va a ser muy importante, obviamente, para nuestro país y para el desarrollo de las economías regionales. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, le damos paso al doctor Mario Linares, quien es abogado experto en Derecho Administrativo, Contratación Pública y Arbitraje con el Estado. El doctor va a exponer sobre jurisdicción arbitral y paneles técnicos en materia de contratos de infraestructura. Reflexiones a partir de la experiencia peruana. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un agradecimiento especial al doctor Serrano, al doctor Barra por la invitación y a todos los organizadores de este evento. Bien, hay un discurso manido que se sabe, pero que es siempre útil repetirlo. Hay un discurso populista que nos dice que nuestros países en América Latina son unos países ricos, ¿no? Somos ricos porque tenemos muchos recursos naturales, pero no se nos dice que somos muy pobres porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos tecnología, porque no tenemos patentes, etcétera, etcétera, que sí tiene el mundo desarrollado. Y el mundo desarrollado no invierte en países que no les dan garantías ni confiabilidad. El mundo desarrollado invierte en el mundo desarrollado. Más o menos un 70-75% del primer mundo invierte en el primer mundo. El resto tenemos que pelearnos, ¿no?, entre nosotros, pero más se va para la India, para otros países que tienen una economía de escala que hace atractiva la inversión, superando los riesgos. Pero paísitos como el Perú, bien, si nos comparamos, yo le digo a mis alumnos, somos ricos, sí, todo el mundo dice somos ricos, somos un mendigo sentado en un banco de oro, etcétera, etcétera. Somos pobres. Y como los alcohólicos, que lo primero que deben hacer es reconocer que son alcohólicos, nosotros debemos reconocer que somos pobres. Y que el 95% bien, del presupuesto público se va en planillas y pensiones. Y que el resto no alcanza para el déficit que tenemos muy grande de infraestructura pública. Entonces, ¿de quién dependemos? De los que tienen ese capital, de los que pueden invertir. Y debemos ser entonces atractivos a esa inversión extranjera. ¿Y cómo lo somos? Es difícil desde nuestro derecho administrativo franco-hispano, desde nuestro derecho administrativo continental. Hemos tenido que adaptarnos y traer dos instrumentos, dos medios de solución de controversias importados del derecho privado. ¿Cómo penetran entonces el arbitraje y los dispute boards en nuestras normativas, en nuestras legislaciones? A trancazos. Hemos tenido que, justamente, en aras de este nuevo interés público, que es del ser atractivos a las inversiones extranjeras, adaptarnos. ¿Y qué podemos decir del arbitraje? ¿Cómo nos hemos adaptado? ¿Y qué podemos decir de los dispute boards o de paneles técnicos, o como en mi país se denominan, juntas de resolución de disputas?
varias cosas. Primero, en 1993 se publica la Ley 80, el Estatuto de Contratación Pública de Colombia. Primer país que en sus marché public, en sus contratos ordinarios de bienes, obras, servicios y también concesiones, introduce la figura del arbitraje. ¿Qué sucedió de inmediato? El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional y también el Consejo de Estado declararon pues que no era aplicable el arbitraje en el derecho administrativo, que hay una reserva de jurisdicción. ¿Cómo es posible que exista justicia privada fuera del Poder Judicial? ¿Cómo es posible que unos particulares se van a pronunciar respecto de actos administrativos que son actos de poder, donde está el jus imperium del Estado? Bien, se trajeron entonces abajo el sistema y tuvieron que existir algunas adaptaciones y dijeron, bueno, no se va a declarar la nulidad, o sí se va a declarar la nulidad, pero solamente respecto de los actos administrativos que conlleven las denominadas cláusulas exorbitantes. Bien, el uso de prerrogativas o potestades públicas, ahí sí, pero tampoco se va a poder declarar la nulidad, sino la ineficacia. Cuestiones técnicas para ir a lo mismo, pero el asunto es que se necesitaba que funcione para dar confianza. Nosotros, en 1998, sale la Ley 26850, también de bienes, servicios, obras, y se instituye el arbitraje. En nuestro caso, arbitraje obligatorio para todos los contratos, chicos, medianos, grandes, y también para el régimen de concesiones, de APPs. En Colombia, el arbitraje es facultativo, pero por costumbre se utiliza mucho. La opción es el contencioso, pero se arbitra mucho. Bien, entonces, nosotros estábamos pero en el piso, después del primer gobierno de Alan García, y necesitábamos dinero, ser confiables, y se hicieron una serie de medidas, los contratos leyes, ventajas jurídicas para las grandes inversiones, más o menos como lo que acaba de exponer la doctora, bien, pero se necesitaba también traer estas ventajas a lo menudo, a lo ordinario, a los contratos públicos del día a día. ¿Qué se hizo entonces? Arbitraje. Y arbitraje comenzó a funcionar, pero no tuvimos el problema de los colombianos, porque cuando estuvimos con la ley esta novedosa, todavía no teníamos ley de procedimiento administrativo general. Teníamos un reglamento muy malo en donde no se desarrollaban las instituciones de derecho administrativo. Luego entonces se determinó, pobremente, por una cuestión de conveniencia, que no se daban actos administrativos dentro de la ejecución de los contratos y que por lo tanto no se aplicaba supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Esto desafiaba pues a toda la doctrina y leyes comparadas, ¿no? Y simplemente, después de muchos años, han dado su brazo a torcer y en este momento sí se empieza a considerar como actos administrativos a las decisiones de la administración, porque se ejerce función administrativa, y entonces los árbitros comienzan a pronunciarse en derecho administrativo respecto de las controversias que se susciten. Tenemos que España no tiene arbitrajes con sus contratos por el monopolio de jurisdicción al Poder Judicial a nivel constitucional. Y después tenemos los permisos mediante de parte de Ecuador para ir a arbitraje y la prórroga de jurisdicción en el caso de la Argentina. Nosotros no tenemos ese problema, se arbitra bastante y ha sido una solución ante la lentitud del Poder Judicial peruano. Luego vinieron otros problemas, no es el caso en este momento hablar, corrupción hay en todos lados. Bien, vinieron Odebrecht y sus amigos y un poco que el sistema tambaleó. Pero nuevamente seguimos arbitrando en todos los contratos públicos y yo creo que estamos con nuestros errores bastante bien. El problema está ahora
en nuestras juntas de resolución de disputas o en los paneles técnicos. ¿De dónde proviene esto? No solamente del derecho privado, sino que del common law. De un clima no adversarial. Nosotros somos conflictivos por naturaleza, nos gusta litigar. En cambio, los grandes contratos en Estados Unidos, en Inglaterra, dicen, un momento, la cuestión es económica aquí. Bien, entonces no vamos a pelear, no nos vamos a ir al Poder Judicial, no nos vamos a ir a arbitraje, vamos a demorar mucho, los sobrecostos van a hacer que esto se desnaturalice y que por lo tanto vamos a recurrir a un dispute board o un panel. ¿De qué se trata esto? Muy brevemente. El asunto es técnico, entre comillas, después vamos a ver cómo esto se puede distorsionar, y entonces colocamos un panel de ingenieros, un economista y un abogado también, por si acaso. Y va a estar este órgano de solución de controversias desde el inicio del contrato. Entonces van a estar muy metidos y van a estar atentos a cualquier controversia porque van a estar en el día a día de la ejecución de ese contrato. Y se va a resolver de inmediato, van a tener cercanía con las partes y nos vamos a evitar los sobrecostos de cualquier arbitraje. Esa es la idea. Pero no estamos en un clima adversarial, no hay Contraloría General de la República, bien, que te mueves un poco a la izquierda o a la derecha y te puede sancionar, y que es muy difícil tomar decisiones discrecionales en ese clima. Es muy manido esto también, pero vale repetirlo. A veces en una decisión importante, los funcionarios van a preferir la seguridad de la quincena a hacer historia. Entonces es bien difícil en nuestro derecho que se tomen decisiones que sí se toman, ¿no?, dentro de un dispute board en los Estados Unidos, en el common law. Además del clima adversarial, está el asunto de que no tienen pues nuestro derecho administrativo continental. ¿Cuáles son las diferencias y cómo ha evolucionado esto de los paneles técnicos a nivel Perú, a nivel Argentina, a nivel Chile, que es lo principal? En Chile está esto dado para los contratos de concesión. En el Perú está dado para las obras y últimamente, cosa de locos, no estoy de acuerdo, para los contratos de suministro. En la Argentina estamos hablando de estos dos regímenes que versan sobre lo mismo, ¿no? Materialmente, las asociaciones público-privadas y las concesiones. La diferencia: en Chile no existen medidas provisorias, que son el equivalente a las medidas cautelares dentro de estos paneles técnicos. En Argentina no he visto nada al respecto, y en Perú sí existen estas medidas provisorias, que de facto son medidas cautelares. En Chile, el sistema es de no asistencia a las partes. Simplemente se resuelven controversias cuando las partes piden que se resuelvan. En Perú, en cambio, hay una labor de asistencia, de seguimiento al contrato. De oficio se puede ordenar una inspección. De oficio se puede solicitar a las partes una reunión porque se ha vislumbrado que más adelante va a haber un problema porque el expediente técnico adolece de determinada deficiencia. Bien, y entonces hay una labor activa durante todo el contrato. No solamente se soluciona controversia, sino también hay una asesoría de tipo preventiva. Esto de la asistencia no existe en Argentina. En Chile se emiten recomendaciones, en Argentina se emiten recomendaciones, y estas recomendaciones, si no son impugnadas dentro de determinado plazo, se toman pues como obligatorias. Y acá viene lo interesante. En Chile se determina que la competencia de estos paneles técnicos son exclusivamente de carácter técnico y económico. En el Perú, la competencia es mucho más abierta y solamente existen algunas materias que no son
de competencia de estos paneles técnicos, sino de arbitraje. Y hay algunas inclusive que ni de arbitraje, van al Poder Judicial. ¿Y qué tenemos en la Argentina? En el régimen de los contratos de participación público-privada, el índole, he revisado la normativa, se dice que es técnico, interpretativo y patrimonial. ¿Qué es esto de interpretativo? Podemos dar lugar entonces, si se está interpretando el contrato, hay una cuestión ahí de derecho que resolver. En la modificación esta del artículo 12 del régimen de concesiones mediante la ley de bases, tenemos aquí lo siguiente, las discrepancias de carácter técnico o económico, en un segundo párrafo. ¿Bien? Técnico o económico, estamos ahí dentro del régimen chileno. Pero luego a continuación, en un siguiente párrafo, se determina lo siguiente. Los paneles técnicos estarán integrados por profesionales independientes, etcétera, etcétera. Estos órganos tendrán competencia para intervenir, componer y resolver las controversias de índole técnico, de interpretación del contrato, económica o patrimonial. Nuevamente, la interpretación del contrato. Estamos hablando entonces de derecho, ¿bien? ¿Cómo conjugamos esto de un pronunciamiento de un dispute board que debe ser técnico solo en cuestiones de derecho? ¿Cómo hablamos con los ingenieros del régimen sustantivo del derecho administrativo aplicable dentro del bloque de legalidad para estos contratos? ¿Cómo le decimos que hay actos administrativos contractuales en donde se debe aplicar el régimen de la Ley de Procedimiento Administrativo General? O, no me acuerdo en este momento cómo se denomina su ley. Bien, ¿cómo hacemos para decirle, sabes que hay un acto administrativo coligado, tenemos que tener una visión teleológica de este asunto, tenemos que también recurrir a principios generales de derecho, a la buena fe, contractual, etcétera, etcétera? Y el problema se agrava, regreso al Perú, porque en el Perú hemos exagerado tremendamente, porque no solamente tenemos estos órganos colegiados, sino también unipersonales. Y en el caso de estos órganos unipersonales para cuantías menores, para obras menores, bien, el integrante de este órgano puede ser ingeniero y tenemos un ingeniero resolviendo en cuestiones de derecho, o sea, cosa alucinante. Bien, estas cuestiones manidas son las que se tienen que resolver vía reglamento. Se debe determinar específicamente la competencia separada de lo que debe hacer un dispute board o un panel técnico, que desde mi punto de vista debe ser, como en otras legislaciones, como indica la doctrina, cuando los administrativistas se han ocupado del tema, esto debe ser solamente en lo técnico y en lo económico. Termino como empecé, agradeciendo esta vez por su generosa atención. Muchas gracias.